en el tema, que en las redes, en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, aparece como Decisiones Trascendentales 3. Pero ese no es el título, te equivocó el computador. El título se llama Transformación en Cristo. Es el título del tema pasado. Transformación en Cristo. Y dentro de ese orden de ideas, de lo que Pablo comienza a hablar allí en el capítulo 12 de la carta a los romanos, aparece una serie de enseñanzas bien interesantes. La primera de ellas comienza a hablar de la transformación en Cristo. Y para resumir un poco lo que vimos la semana pasada, si no hay consagración, no hay transformación. Pablo comienza allí en el capítulo 12, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y en ese así que, otra versión dice en vista de, o por lo tanto, considerando lo que él ha hablado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde muestra cómo la gracia y la misericordia de Dios se ha derramado para el mundo entero. En el capítulo 9, en el capítulo 10 y 11 de Romanos, Pablo habla acerca de Israel en el plan de Dios y muestra allí cómo por la desobediencia de Israel, nosotros los gentiles, los no judíos, fuimos injertados en el olivo y comenzamos a experimentar esa misericordia de Dios también. Entonces, cuando Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios, no está diciendo que busquemos la misericordia de Dios, sino que en vista de que ya la hemos recibido, de que ya la hemos experimentado, debemos entonces consagrarnos a Dios de una forma real y verdadera. Lo que está diciendo allí. Entonces, y en el verso 2 habla acerca de la transformación. Para que haya transformación, para yo no conformarme al mundo, primero debo consagrarme a Dios. La mentira que el diablo ha puesto en la gente es: pastor, a mí me gusta mucho el evangelio, me gusta mucho lo que ustedes hablan, predican allá, pero es que yo primero quiero cambiar para ahí sí entregarme. Esa es una mentira del diablo, porque la Biblia dice que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar gente, óigame bien, en problemas, en dificultades, con el pecado, con la maldad, con la iniquidad, con la enfermedad, con tantas cosas, para por medio de su gracia transformarla para la gloria de su nombre. Aleluya. Amén. Entonces la transformación viene después de la consagración, que nos habla el capítulo 1. Hoy quiero compartir con ustedes este tema titulado Transformados para adorar. Transformados para adorar. Y dice la Biblia allí, en el capítulo 12 de Romanos, del verso 3 al 8, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Devuélveme no me la coloqué todavía. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Transformados para adorar. Nos consagramos a Dios, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional. Amén. No nos adaptamos al mundo, sino que somos transformados en nuestra manera de pensar. Ahora, vamos a ver el asunto de la adoración. Cuando pensamos en la adoración, pensamos en levantar las manos y cantar. Para muchos eso es adoración. Para muchos eso es adoración. Para muchos adoración es derramar lágrimas mientras está cantando.
Para muchos la adoración es poder experimentar o sentir algo del Espíritu Santo, que se le escaramuzee el cuerpo, que le levante el cabello, eso es adoración para muchos. Entrar en un estado sensorial. Pero la Biblia no enseña eso en cuanto a la adoración. Quiero empezar hoy, como es mi costumbre, con una pregunta. O sea que yo pregunto mucho cuando enseño o predico. Con sus respectivas aplicaciones, las cuales nos harán reflexionar. Y he pedido a Dios en oración que la palabra en esta mañana cause un impacto profundo en su vida y en mi vida, trayendo una transformación genuina en nuestra forma y en nuestra actitud en cuanto a la adoración se refiere. Comienzo preguntando, ¿saben en qué se parecen el mar de Galilea y el mar muerto? ¿En qué se parece? Bueno, en que ambos están en Palestina y los dos son en realidad lagos y no mares. El lago de Galilea y el mar muerto ya son dos lagos. Ahora, ¿saben en qué se diferencian el mar de Galilea y el mar muerto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno es fructífero y el otro es estéril. El mar de Galilea tiene vida y el mar muerto no. El uno atrae por su belleza y el otro repele por su fealdad. Es feo. ¿Saben a qué se debe la diferencia entre ambos mares? A que el mar de Galilea recibe y da agua, mientras que el mar muerto solo recibe agua. El mar de Galilea tiene entrada y salida, el mar muerto solo tiene entrada. Aplicación a esta primera parte de la introducción. Hay cristianos que se parecen al mar de Galilea y hay cristianos que se parecen al mar muerto. Todos los que por la fe hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos vida eterna. Díganme algo, por favor. Según las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, verso 24. Algunos de dentro de sí brotan ríos de agua viva, como Jesús dijo en Juan 4, verso 13 y 14, a la mujer samaritana. Le dijo, si alguien bebe de esta agua, de su interior saltarán ríos de agua viva. Y en Juan capítulo 7, 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús dijo, el que tenga sed venga y beba, ¿cierto? Y de su interior brotarán ríos de agua viva. Otros cristianos, son pantanos nauseabundos por el agua estancada. Solamente reciben, pero no dan. Y el agua que se estanca, se pudre. Son principios naturales. Ahora, el contexto de la palabra que hemos leído, después de describir las maravillas de la gracia de Dios en Cristo, en los 11 primeros capítulos de Romanos, Pablo procede a describir, ojo, la clase de acción que tanta gracia debe producir. Si usted y yo hemos experimentado la gracia de Dios, y si tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, esto ha de producir algo en nosotros. Algo tiene que suceder, algo se debe evidenciar en su vida y en mi vida, si en verdad hemos experimentado y en nosotros está la gracia de Dios. ¿Qué es lo que este pasaje nos enseña? Y viene una pequeña ilustración. Mire, cuando los españoles conquistaron América, llevaron los primeros caballos a aquel continente. Aunque los indios eran valientes y superiores en número, perdieron la guerra. La primera razón para la victoria de los españoles fue que usaron armas de fuego. Pero una segunda razón más importante y menos conocida fue el uso de los caballos. Los indios creían que el caballo y el jinete eran una misma cosa y atacaban a los caballos en vez de atacar a los jinetes. Aplicación. A veces en nuestra vida cristiana perdemos muchas batallas espirituales contra el mundo
contra la carne y el diablo, por atacar al caballo en vez de al jinete. ¿Cómo así? Atacamos vicios y pecados que son manifestaciones de una forma de pensar equivocada. ¿Cómo así? Recordemos la palabra griega para pecado, para arrepentimiento. Se equivocó el computador. La palabra para arrepentimiento es metanoia, que habla de una transformación o un cambio en la manera de pensar. Por eso nuestra manera de pensar debe cambiar, porque muchos asocian el pecado con el corazón, pero el pecado tiene que ver con la forma de pensar. Por ejemplo, hay gente que cree, óigame bien, por ejemplo, hoy en día se habla de las famosas iglesias de la comunidad gay, y ellos creen que no es pecado, que porque Dios es amor, y creen de esa manera. Y para que puedan ser transformados, tienen que experimentar la metanoia o el cambio de mentalidad que se llama arrepentimiento, un giro. Ellos van así y tienen que girar para ir en pos de Cristo. Entonces muchas veces se atacan los vicios, los pecados, pero no se ataca la raíz del problema, la manera de pensar. La verdadera batalla se libra en la mente. La batalla del cristiano se libra en la mente. Así como el cristiano cree, así vive. Por lo tanto, debemos entregar nuestras vidas a Dios para ser transformados en nuestra manera de pensar. Debemos consagrarnos a Dios para ser transformados en nuestra manera de adorar. Porque así como pensamos, así adoramos. Nuestra adoración verdadera depende, óigame bien, de nuestra entrega a Dios. Y nuestra transformación en nuestra forma de adorar depende de esa consagración también. Por eso hemos leído Romanos capítulo 12, del verso 3 al 8. Ahora, tradicionalmente pensamos que la adoración tiene que ver con asuntos ceremoniales. Pensamos que la verdadera adoración es con las caras largas, lánguidas. Creemos que la adoración tiene que ver con ropas especiales y el cumplimiento de un ritual. Ese es el concepto que hay en muchas personas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la adoración a Dios está asociada con un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida. Por eso muchas personas creen que adorar a Dios, en el caso nuestro, es venir el miércoles a las 7 de la noche hasta las 9. Esa es la adoración, 2 horas, donde cantamos, adoramos, diezmamos, ofrendamos, decimos la palabra y lo oramos y nos vamos. Y lo mismo el día domingo, y se vuelve entonces una rutina. Una rutina. Y a eso se suma cuando una persona se vuelve cadocho. Cada 8 días yo voy a la iglesia, cada 8 días tengo que orar al Espíritu Santo para que me dé discernimiento para encontrar mi Biblia. Porque toda la semana no la leí. Entonces cada 8 días tengo que pedir la brújula para que me indique dónde, o hacer el croquis. Yo recuerdo que hace 8 días yo llegué, entré por aquí, di la vuelta aquí, volteé por la cocina, después volví para aquí, y hasta que por fin logré encontrar la Biblia. El cristiano cadocho. Pero la adoración en la Biblia es presentada como un estilo de vida. Y encontramos ahí Santiago capítulo 1. Vaya a su Biblia, por favor. Y en Santiago capítulo 1, versos 26 y 27, inclusive dice, si alguien se... Voy a leerlo primero y después miramos la aplicación. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura, 1, 26 y 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Eso dice literalmente el texto en la Reina Valera del 60. Ahora miremos con las
énfasis que hay entre paréntesis. Si alguno se cree religioso, adorador, si alguno se cree adorador, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión, la adoración pura y sin mancha delante de Dios es esta: atender a los huérfanos, a las viudas y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Lo que está entre paréntesis es un énfasis para dar una aplicación. Para Santiago, usted sabe que de los escritores del Nuevo Testamento, el más pragmático de todos fue Santiago. ¿Usted tiene fe? Muéstralo por sus obras. ¿Usted cree? Ah, qué bueno. Los demonios también creen. ¿Usted se cree con mucho dominio propio? Pues fíjate que hay un problema con la lengua. Es el hombre más de la praxis del Nuevo Testamento, la carta de Santiago. Tremendo. Pablo nos lleva a los lugares celestiales y Santiago nos pega una aterrizada impresionante con el cristianismo práctico. Pablo dice, mire, estamos en una conexión con el tercer cielo, desde allá oramos, desde allá intercedemos, desde allá hacemos la guerra, desde allá sentados con Cristo. Y Santiago dice, mientras que llegue ese momento literal de encontrarnos cara a cara con Él, vamos a ver cómo es que vivimos acá en esta tierra. Eso dice Santiago. Para Santiago, la adoración que Dios acepta es aquella que está desposeída, limpia de hipocresía. La que incluye el dominio propio, es decir, el control de la lengua, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para Santiago, la adoración que Dios acepta es aquella que se identifica con el necesitado, visitar a los huérfanos y a las viudas, cuidar de los pobres. Pero también la verdadera oración también se identifica con la santidad, cuando dice guardarse sin mancha del mundo. O sea que la verdadera oración tiene por lo menos 3 ingredientes prácticos: dominio propio, la parte social, la parte práctica del cristianismo. Tuve hambre, me diste de beber, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve frío, me abrigaste, estaba en la cárcel, me visitaste, estaba enfermo, fuiste allí. La parte práctica. Porque es muy fácil venir y cantar 4 canciones aquí el día domingo. Es fácil el día miércoles venir al culto, ofrendar y diezmar, hacer guerra a favor de mis necesidades por lo general. Pero la Biblia muestra la parte práctica de la adoración. Y guardarme sin pecado. Guardarme de pecado. Por eso el profeta lo decía: el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de idolatría. Ahora, ¿cuándo será transformada nuestra forma de adorar a Dios? Porque estamos hablando sobre transformados para adorar, ¿cierto? Transformados para adorar a Dios. ¿Cuándo será transformada nuestra forma de adorar a Dios? Número 1, nuestra forma de adorar a Dios será transformada cuando desarrollemos un adecuado concepto de nosotros mismos. El verso 3 del capítulo 12 de Romanos dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, mi forma de adorar a Dios será transformada cuando desarrolle un adecuado concepto de mí mismo. ¿Qué concepto tengo de mí? No es que la familia, mejor dicho, porque es que la familia y el apellido, y hay gente que todavía vive y presume del apellido, cuando en Cristo, dígame bien, todo eso cae a tierra y vive el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Señor. Porque hay gente que vive del apellido. Hay gente, dígame bien, que todavía vive de es que cuando ayer y que es que cuando aquello y todavía y le da las ínfulas
Entonces la Biblia, Pablo, en esto mire, la Biblia tiene cosas interesantísimas. Y Dios es especialista en bajarle el moño a aquellos que lo ponen bien levantado. Amén. Amén. Por algo Jesús dijo, mire, es que a mí, cuando Jesús resume todo su carácter, dice Jesús, aprendan de mí. Y resume su carácter en la mansedumbre y la humildad. Y el Espíritu, cuando uno se pone a meditar en la palabra, uno predica del Nuevo Testamento, pero mire que uno cuando va a Isaías, Jesús dice, aprendan de mí. Isaías profetiza del siervo sufriente. ¿Y cuántos aquí quieren ser siervos sufrientes? Porque hay que aprender del siervo sufriente. Pero es que hoy en día gusta el éxito y la iglesia para conquistar, para alcanzar, porque es que los que son prosperados, esos son los hijos de Dios. Y son las, óigame bien, mentiras que se venden desde los púlpitos, y hoy en día no se presenta el cristianismo bíblico como debe ser, y por eso muchas personas se frustran en el camino de la vida cristiana, porque les presentan un pseudo evangelio de prosperidad. Pero la Biblia dice que si usted y yo queremos un día ser como Él y estar con Él, es necesario padecer también como Él padeció aquí en la tierra. Eso lo dice la Biblia. Hace parte del mensaje. Entonces su forma de adorar y mi forma de adorar a Dios será transformada cuando yo me ubique en el concepto que debo tener de mí mismo. ¿Qué somos? Entonces, alguien ha dicho que somos tres cosas: lo que los demás piensan que somos, lo que nosotros pensamos que somos y lo que Dios piensa que somos. Y ahí viene entonces lo que trabajamos en el programa con los muchachos. Y hay un principio en el cual dice: yo no soy lo que la gente dice que soy, yo soy lo que Dios y su palabra dice que soy. Y ahí me ubico. Entonces Pablo nos dice que la renovación de nuestra mente debe incluir la renovación, transformados por la renovación de vuestro entendimiento, dice Romanos 12:2. Entonces Pablo nos dice que la renovación de nuestra mente debe incluir la formación de un adecuado concepto de nosotros mismos. Un adecuado concepto de nosotros mismos demanda humildad. Requiere humildad de usted y de mí. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos hechos nuevas criaturas. Las cosas que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, ojo, puede llevarnos también al orgullo espiritual, y esto es un error tremendo. Porque hay gente que se cree el gran yo soy también. Cuidado con eso. Porque todo lo que usted y yo hagamos y lo que Dios pueda hacer en usted y a través de mí, todo es para la gloria y honra de su nombre. Amén. Cada vez que usted pueda hacer algo prodigioso por la gracia de Dios, debe ir y entregar esa corona a los pies del que está sentado en el trono. Gloria a Dios. Porque le pertenece a Él. Amén. Y solo a Él. Las cosas que Dios hace en nosotros y a través de nosotros pueden llevarnos al orgullo espiritual, que es uno de los más delicados. Y esto es un error. Porque Gálatas capítulo 6, verso 3 dice: si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Y en el contexto en que esas palabras se dan, en el contexto de la época de Pablo, no existía ninguna palabra en el griego para describir humildad, para describir mansedumbre. No existía esa palabra. Porque ellos eran hedonistas, el culto de sí mismos, el placer, el sentirse bien. Vivían para sentirse bien siempre.
Entonces no existía, para ellos no existía la humildad. El que era humilde era considerado una persona, un espécimen extraño, por así decirlo. Una ilustración. Un pescador que era muy rico, con montones de aperos para la pesca, no había pescado una sola trucha en una ocasión. Y cerca de aquel lugar había un chico, un muchacho, con un equipo muy rudimentario, muy primitivo. Y llevaba una cuerda, óigame bien, de buena pesca, pero en forma primitiva. Y entonces había logrado pescar varios animalitos. Y el hombre rico, este pescador rico, opulento, le pregunta: ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo lo has hecho? Y le preguntó de una forma incrédula. Y el muchacho le dice: muy fácil. Me mantuve todo el tiempo fuera de la vista de los peces. Aplicación como la leja. Alguien ha dicho que con frecuencia cualquier cosa podría ser lograda si no nos interesara quién recibiera el crédito. Porque muchas personas hacen las cosas para ser reconocidas. Muchas personas hacen las cosas para recibir la palmadita. Y si no le dan la palmadita, se desaniman. Y si no le dan la palmadita, es que a mí no me tienen en cuenta. Y si no le dan la palmadita, entonces se deprimen. Entonces la Biblia dice que el que hace las cosas para ser visto de los hombres ya tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Lo vieron. Hacer las cosas. Tremendo. Cuidado con el concepto que tenemos de sí mismos. Para que nuestra adoración sea transformada, necesitamos tener un concepto adecuado de cada uno. Sigamos. Un adecuado concepto de nosotros mismos demanda cordura. No gordura, ¿no? Cordura con C. Dice el texto: sino piense de sí con cordura. Piense de sí con moderación. Piense de sí con sobriedad. Los sentimientos funcionan a veces como las drogas. Nos arrastran a extremos inadecuados en muchas cosas. Dentro de ello, nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos. Podemos llegar a pensar que somos la gran cosa, o podemos llegar a otro punto de pensar que no somos nada. Los extremos. Y hay que tener el concepto adecuado. La sobriedad es lo contrario a la ebriedad. Muchas veces la falta de cordura se manifiesta en tratar de ser alguien más. En tratar de ser lo que no es. Cada uno de nosotros es único. Hay personas que cambian su forma de hablar. Hay personas que cambian su forma de la postura. Hay personas que quieren imitar a X o Y. Cuando Dios quiere que sea quien Él ha establecido. Hay una palabra que dice allá en el Salmo 139: y en tu libro fueron escritas todas las cosas que fueron después. Cada uno de nosotros, usted y yo, cada uno tenemos un diseño propio dado por Dios, bendito sea el Señor. No existe nadie igual a Sandra, no existe nadie igual a Ifigenia, Janet, no existe nadie igual en el universo entero. Óigame, entre casi 8.000 millones, entre 8.000 millones de habitantes, es así el dato, ¿no? 8.000 millones que hay actualmente, no existe nadie igual a ninguno de los que estamos aquí presentes. Somos únicos en Cristo Jesús. Aleluya. Sin contar los que han existido. Damos gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Somos únicos. Un rabino llamado Susia dijo hace muchos años: en el mundo venidero no se me preguntará ¿por qué no fuiste como Moisés? Se me preguntará ¿por qué no fuiste como Susia? El problema con nosotros es cómo ser aquellos que realmente fuimos
diseñados para ser. Ese es el problema. Ser conforme al diseño que nos fue dado. Amén. Porque muchas personas quieren imitar, digamos así, más bien parecerse con Y me perdonan las damas presentes en esta mañana. Por eso es que hoy en día vemos a tantas, bueno, y los hombres también hoy en día lo están haciendo. O vemos a las personas, a los seres humanos inconformes. Unos se quitan, otros se ponen, otros se entristecen por como son. Qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Es impresionante ver personas que gastan millones de pesos haciendo cambios en el cuerpo. ¿Y sabe qué pasa con algunas personas? Nunca van a estar conformes, felices, contentas, nunca. Yo siento o le digo a las personas que eso es decirle a Dios, no, es que usted me hizo mal hecho. Se equivocó, ¿Cómo hacerle? se equivocó, Señor. Tremendo. Óigame, un adecuado concepto de nosotros mismos demanda reconocimiento de lo que tenemos y somos en lo que Dios nos ha dado para servir. Repito, un adecuado concepto de nosotros mismos demanda reconocimiento de que lo que tenemos y somos es lo que Dios nos ha dado para servirlo. Amén. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Al principio del verso, Pablo ha dicho, digo pues por la gracia que me es dada, es decir, en función de lo que Dios ha hecho en mí y me ha capacitado para hacer. Pablo estaba contento con lo que Dios lo había dotado como persona y como ministro de él. Aleluya. Yo no tengo que estar pensando, es que yo quiero ser como fulano de tal, es que yo quiero ser como fulano, como tal ministro. No, Dios me ha dado un don, Dios me ha dado habilidades, Dios me ha dado capacidades, Dios me ha dado dones espirituales, y con lo que Dios me ha equipado, bajo su gracia y su bendición, puedo hacer la obra que Él me ha mandado. Gloria a Dios. Aleluya. Eso enseña la Biblia. Pablo reconocía cuando dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Pablo le dice a los corintios, miren, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito, así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Es decir, una falsa humildad. Una falsa humildad. Yo debo reconocer lo que Dios me ha dado, guardándome del orgullo, pero también guardándome de caer en una falsa humildad. No, es que todo es para la gloria de Dios, y por dentro está que se revienta. Hay gente así. El concepto de lo que nosotros somos debe venir de lo que Dios piensa de nosotros. Y lo que Dios piensa de nosotros está escrito en la palabra de Dios y atestiguado por los dones con los cuales nos ha capacitado para servirle, no para servirnos a nosotros mismos. ¿Queremos cambiar nuestra forma de adorar? Ahí está lo que la palabra dice. Miren, un hombre llamado Daniel Yankelovich, de la Universidad de Nueva York, documenta rápido y masivo cambio de los valores sociales desde los años 70 hacia acá. El libro se subtitula En busca de la realización de sí mismo en un mundo que vive de cabeza. Yankelovich dice que las antiguas normas, antiguamente las normas enfatizaban el deber de ayudar a los demás, particularmente a la propia familia. Eso tiene base bíblica. Que debe ser primero a los de la casa y después ir a la familia de la fe. Si alguien actuaba de forma egoísta y lo pillaban en esta forma egoísta de actuar, era vergonzoso y feo. Pero esto ya no es así. La sociedad en que vivimos ve como nuestra responsabilidad más importante la satisfacción de nuestras propias
necesidades e intereses personales. Todas las relaciones y valores quedan supeditadas a esta prioridad. ¿Cuál prioridad? Satisfacer mis necesidades y mis intereses. Yankelovich entrevistó a 3.000 personas y analizó cientos de miles de cuestionarios. Su conclusión es que esta búsqueda de autorrealización es estéril. Hay un dicho que dice, una frase, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. La verdadera realización está cuando yo puedo beneficiar a los demás, cuando puedo bendecir a los demás. La búsqueda de autorrealización ha resultado en inseguridad y confusión. Lo más asombroso es que el escritor cristiano James Hunter entrevistó, óigame bien, a los estudiantes y al profesorado de las 16 universidades y seminarios más importantes en los Estados Unidos, usando el mismo cuestionario de Yankelovich. Y concluyó lo siguiente, mire, esto a mí me impresionó porque eso requiere investigar y meditar y meterse en el cuento. Y mire la conclusión que cuando yo leía esto me impactó y me dio tristeza en mi corazón. Y dije, Señor, ayúdame a mí y ayúdanos por favor. Dice, concluyó que los cristianos evangélicos, no los seculares, los cristianos evangélicos estamos más comprometidos con la filosofía de realizarnos a nosotros mismos que los no creyentes. Descubrió que para la gran mayoría de creyentes evangélicos la autorrealización se había convertido en la meta de su vida como un fin en sí misma. Hunter dice que la búsqueda de la madurez emocional y social se ha vuelto la norma dentro del pueblo evangélico. ¿Qué tristeza? Por eso hoy encontramos casos donde personas les da lo mismo en cuanto a la iglesia, en cuanto al reino, caer que quedar colgando. Le da lo mismo servir que no servir. Le da lo mismo dar que no dar. Le da lo mismo congregarse que no congregarse. ¿Por qué? Porque, pero dígale, mire, madrugue porque en tal parte usted salió beneficiado para eso. Lloviendo, tronando, relampagueando, la gente se va. Pero hay culto y está lloviendo. Me da la tembelique. Pero para lo personal, para lo mío, para mi imperio, para eso sí, así llueva, así me duela, no importa. Para mi estudio hay tiempo, para mi comida hay tiempo, para todo hay tiempo, pero para mi rey no hay tiempo. Esa es la cruel realidad que se vive hoy. Por eso muchas veces Dios se entristece. Amarte solo a ti, Señor. Y Dios le dice, mentiroso. Amarme solo a mí. El coro debería decir así como dice la pastora, amarme solo a mí, Señor. Estoy hablando de encuestas serias por personas que se dedican al estudio porque se preocupan por la crisis que hay actualmente en el cristianismo. Hay un cristianismo sin compromiso. La gente se vuelve óigame, hoy se puede hablar del evangélico profesional. Se vuelve profesional para leer la Biblia. Se vuelve profesional para un devocional, puesto que hoy en día podemos bajar las aplicaciones en nuestros celulares para tener un devocional todos los días que ha reemplazado muchas veces la lectura de 1, 2, 3 capítulos diarios de la Escritura por un devocional que dura menos de 1 minuto en un celular. Porque ya no hay la búsqueda sincera del reino de los cielos. Pero fácilmente decimos, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Porque nos hemos vuelto profesionales de la Biblia. Mecanizamos, memorizando 3, 4, 5 versículos que se convierten en el credo de los evangélicos. Ya no decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, creo en el cual están consagradas las doctrinas de la Biblia, obviamente. Ya no decimos, sino la Biblia dice, es más, a los que le recibieron son hechos hijos de Dios. La Biblia dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La Biblia dice, no os conforméis Entonces volvemos el credo de los textos bíblicos memorizados, pero de aquello, nada. Ay, Dios mío.
La expresión de uno mismo y la autorrealización compiten con la entrega, es decir, la consagración. Y la autonegación, mire, voy a repetir el pensamiento. La expresión de uno mismo y la autorrealización compiten con la entrega y la autonegación como la norma que guía la vida. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese. Eso es autonegación, yo tengo que negarme. Ah, qué rico dormir hasta las 8, pero yo tengo una cita con mi rey y me he de levantar, aunque tenga los pies congelados, me he de levantar porque necesito estar con él a solas. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es autonegación. Negarme al mejor sueño de la mañana, porque el mejor sueño, no debemos negarlo, es el de 4 a 6 de la mañana. Es el sueño más rico. Cuando yo me levanto, pero no para orar, sino para voltearme para el otro lado. Cuando me despierto, no para buscar el rostro del Señor, sino la almohada para acomodarme mejor otra vez. Ese es el mejor sueño. Y la autonegación, la renuncia es, yo renuncio a eso que es plácido para mí, porque tengo una cita y me quiero incomodar buscando a mi rey. Eso es adoración. Amén. Es innegable que es el mejor sueño, el más rico. Cuando tengo que reprender no a Satanás, sino a Sabanás. En otras palabras, los cristianos evangélicos como grupo seguimos la corriente de este mundo. Vivimos para nosotros mismos y para realizar nuestros propios sueños. No vivimos para servir a Dios y servir al prójimo. Dios y el prójimo tienen un lugar en nuestra vida solo en la medida que nos ayudan a alcanzar las metas que tenemos para nuestra realización personal. No es de extrañar, por lo tanto, que vivamos frustrados e insatisfechos perpetuamente. Si hacemos de la felicidad la meta de nuestra vida, jamás la alcanzaremos. Y yo sé que ante estas palabras nunca hay un amén, porque el silencio es total, pero doy gloria a Dios porque sé que hay reflexión en el corazón. Amén. Así es. Y digo yo, o cambiamos o cambiamos. Porque Dios quiere que usted y yo cambiemos. Amén. Para que se cumpla la palabra que usted recita. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para que se cumpla esa palabra realmente. Y no sea solamente un recital de memoria y de labios, sino una vivencia en el corazón y en la práctica diaria con el Señor y con el prójimo. Amén. Amén. Número 2. Nuestra forma de adorar a Dios será transformada cuando desarrollemos un adecuado concepto del lugar que nos corresponde en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahí cambia también esta formada la adoración. Romanos 12, 4 y 5 habla de que, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, ojo, Dios no nos coloca en el cuerpo de Cristo como un apéndice inútil. El orgullo que dice, soy la gran cosa, y la falsa humildad que dice, soy nada. Por eso volvemos al inicio. No debemos tener un más alto concepto que el que debemos tener. Pero un adecuado concepto de nosotros mismos dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y Pablo apunta, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe con la cual podemos servirle. Gracias por el amén, Sandra. Voy a repetirlo en español, lo dije en francés. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe con la cual podemos servirle. Amén. En Corintios dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos.
Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Amén. 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 Por eso cuando Pablo habla ya de que un día tenemos que la obra de nuestras manos será ¿qué? Probada. La obra de nuestras manos no tiene nada que ver con la salvación. Porque dice que algunos serán salvos como por fuego, es decir, pagarán de narices. Llegarán allá con las narices, por así decirlo, permítame la ilustración tan cruda, con las narices raspadas. Y a trancas y a muchas Dios les entregará la corona de la salvación. Pero no habrán piedrecitas, no habrán galardones, no habrán posiciones de gobierno. ¿Sabe por qué? Porque no sirvieron para nada mientras estuvieron aquí en la tierra. Y es porque según la palabra muchos ni siquiera alcanzarán salvación porque no sirvieron. La Biblia lo dice. Entonces cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. El don que usted tiene, Dios se lo dio, no para que lo llene de moho, sino para que lo ponga al servicio del cuerpo de Dios. Amén. Y eso. Ay, Dios mío. Alguien expresó, mi vida es mía y de nadie más. Quien piensa de esa manera no ha aprendido que como miembro de un cuerpo ha sido llamado a desempeñar una función y no solo a llenar un lugar. Y en términos del pastor, a calentar una silla. Dios no añade números. Esto es tremendo. Dios no añade números a su iglesia, sino miembros con funciones específicas que cumplir. Y dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Amén. Y vamos concluyendo para ir a nuestras casas. Y anhelo y espero en Dios que esta palabra lo anime usted a por lo menos asistir a la escuela de liderazgo, a capacitarse para servir al Señor. Mientras no desarrollemos un adecuado concepto del lugar que nos corresponde en la iglesia, no adoraremos a Dios como Él quiere ser adorado. Wow. Esto me impactó. Me pareció impresionante. Porque repito, la adoración es un estilo de vida. La adoración es el formalismo del culto solamente. Aunque está incluido. Pero hemos confundido la adoración que enseña la Biblia con el formalismo del culto. Voy a volver a leer esa primera parte del pensamiento. Mientras no desarrollemos un adecuado concepto del lugar que nos corresponde en la iglesia, no adoraremos a Dios como Él quiere ser adorado. Si no servimos, lo que tenemos como adoración es una ilusión, fruto de una mente no renovada, atada a antiguos moldes y valores petrificados, es decir, muertos. Y yo levanto mi mano y digo, Señor, ten misericordia de mí Amén. Amén. y ayúdame. Amén. Porque Él quiere una verdadera adoración. Por eso dice que la adoración a Dios es en espíritu, pero también en verdad. Es espiritual, pero también es práctica. Es práctica. Cuando usted, óigame, cuando usted desempeña la labor de Ujiel, usted está orando a Dios. Cuando usted está evangelizando, usted está adorando a Dios. Cuando usted está en su oficina de trabajo, en testimonio para la gloria de Dios, óigame bien, usted está adorando a Dios. Cuando usted va en la buceta y se guarda para Dios, usted está adorando a Dios. Cuando usted va y visita al hermano necesitado, al hermano que está pasando en prueba, en dificultad, y lo bendice con la oración, y le lleva un pan si le es posible, usted está adorando a Dios. Entonces no es el formal del culto que canta las 4 canciones, gloria a Dios porque lo hacemos. Pero es que la adoración es un todo. Mi vida debe ser una adoración para Dios. Usted sobre sus pies, por favor. Vamos a orar.
En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Padre, gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre y te adoramos y te exaltamos. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza y la adoración. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Hay una transformación plena en Cristo, Señor. Hay una transformación plena en Cristo para todo aquel que cree y le recibe. Padre, gracias por el privilegio que nos das. Gracias por ser tus hijos. Gracias por la salvación. Gracias porque no es por obras. Gracias, Dios. Ayúdanos a entender la anchura, la profundidad, la longitud, Señor, del amor revelado en el Calvario, Señor. Y que podamos responder, que yo, Alberto Zúñiga Hernández, pueda responder, Señor, a ese amor. Pueda responder a esa transformación que tú estás obrando en mi vida. Padre, muchas gracias. Bendecimos tu nombre en esta hora. Haz de la iglesia, Comunidad Cristiana Vida Abundante, una iglesia que adora, una iglesia que sirve, una iglesia, Señor, transformada conforme a la palabra y conforme a tu propósito para cada uno de tus hijos que aquí se congregan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.